Hay matrimonios que nacen llevando dentro su final. No por falta de amor, sino porque la historia nunca ha necesitado el amor para funcionar. Esa noche hacía frío. Alexandra apoyó la mano en el cristal de la ventana, donde el aliento, apenas tocaba, se volvía vaho. Afuera, el carruaje avanzaba lento sobre la piedra. A lo lejos, una campana dejaba caer cada golpe en el aire, como si el tiempo llamara a la puerta muy suavemente. Ella se quedó quieta. No por cansancio, sino porque hay momentos en los que una persona siente algo demasiado grande para ponerle nombre, un frío subiendo por la espalda, anunciando que, a partir de aquí, nada volvería a pertenecerle del mismo modo. Si estás escuchando esta historia, quédate. Y si estas palabras te tocan, una suscripción al canal de YouTube es una forma de mantener vivas las historias contadas con respiración, no solo con fechas. Alexandra, Alex, creció en habitaciones siempre iluminadas, donde la disciplina no necesitaba dureza para ser efectiva. La criaron con fe y con certeza, con mañanas de horarios fijos, oraciones repetidas como un latido y un hábito valioso: controlar las emociones antes de que las emociones se desbordaran. Alex no aprendió a soñar a base de soltarse. Aprendió a creer que el mundo tenía orden, a creer que, si ella se mantenía firme, el mundo no se rompería. Amaba la certeza, amaba lo que permanecía quieto el tiempo suficiente como para apoyarse en ello. Pero el destino no la llevó a un lugar quieto. La llevó a un imperio que siempre temblaba. Nicholas apareció en su vida no como un símbolo de poder, sino como un ser humano con ojos cansados. Alexandra lo miró y vio una ternura que había que rescatar de exigencias despiadadas. A su lado, ella no veía un trono, veía un puerto. Y para alguien que cree en el orden, encontrar un puerto en otra persona significa más que cualquier ceremonia. Se enamoraron dentro de un aire de ya decidido. Sin ruido, sin impulsos. Su amor era como un pacto silencioso con el destino. Si amamos con suficiente seriedad, el mundo se apartará. Alexandra lo creyó. Nicholas también lo creyó, a su manera, como quien desea poder apoyarse en esa fe. La boda ocurrió mientras la corte seguía de luto. El negro aún no se había ido y el blanco ya entraba. El vestido de novia de Alexandra parecía cubierto por una capa fina de oscuridad. No se veía al instante, pero estaba allí. Los pasillos eran más largos de lo habitual. Las felicitaciones sonaban correctas, pero les faltaba calor. Ella sonrió, mantuvo la espalda recta, puso la mano en la de Nicholas y se dijo a sí misma: el amor basta. Tiene que bastar. San Petersburgo la recibió con muros altos y un frío distinto al de su tierra. Este frío no venía del viento, sino de la distancia. El palacio de invierno se abrió como un espacio que no necesitaba a las personas, solo su presencia. Los techos tan altos hacían que el sonido de los pasos tardara en caer. Las puertas gruesas se cerraban sin ruido. Alexandra entró y sintió que todo miraba. No para juzgar, solo para registrar. Aprendió ruso como quien pisa hielo fino. Cada palabra que decía debía probar el peso, por miedo a quebrarlo. El protocolo le apretaba la respiración. Aquí, la emoción no podía ir por delante de la forma. Alexandra, que creía en el orden, pensó que encajaría. Pero el orden de este imperio no era el orden que ella había aprendido. Temblaba por la historia, por las expectativas, por cosas que aún no tenían nombre. Nicholas seguía a su lado, pero lo iban arrancando de ella poco a poco. Reuniones largas. Rostros severos. Noches que terminaban tarde con una mirada pesada. Alexandra no lo reprochaba. Se aferraba a su papel de esposa como a un deber sagrado, mantener a la familia como refugio. Si afuera todo temblaba, adentro debía permanecer en pie. Entonces llegó Kodinka como si fuera una fiesta. Desde lejos, las voces subían como olas. Alexandra no estuvo allí, lo supo por el cambio de color en el aire del palacio. La mala noticia llegó como un golpe en la puerta, no fuerte, pero justo donde duele. La alegría fue devorada por la muerte. Alexandra se quedó inmóvil. No porque entendiera todo, sino porque sintió con claridad: el suelo bajo el trono no era firme. Nicholas estaba confundido. Su bondad, en ese momento, no era un apoyo, era un vacío que había que llenar. Alexandra lo llenó con fe, la fe de que el amor basta, de que si se sostienen con fuerza, la historia se ablandará. Pero la historia no se ablanda. Recuerda. Y desde ese instante, una semilla invisible de culpa se posó sobre el amor recién nacido. No era culpa de ellos, sino culpa de la época, culpa de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Alexandra empezó a sentir el cerco muy pronto.
No con vallas, sino con miradas. No con prohibiciones, sino con frases dejadas a medias. Cuanto más se cerraba, más hablaba el mundo. Cuanto más creía, más dudaba el mundo. Y entre esos dos ritmos, Alexandra eligió a su familia como quien elige una fortaleza. Si no podía sostener el imperio, al menos que sostuviera el hogar. En las primeras noches en San Petersburgo, rezaba más tiempo. Las velas ardían firmes, sin temblar. La luz era pequeña, pero fiel. Alexandra aprendió a respirar despacio en un espacio lleno de frío. Y se prometió: amaré a Nicholas lo bastante profundo como para compensar cualquier falta. Seré una esposa lo bastante firme como para cortar el viento. Creeré lo bastante fuerte como para que la historia tenga que respetarlo. Pero hay promesas que no se hacen para cumplirlas, sino para ponerlas a prueba. Si has llegado hasta aquí, apoya el canal de YouTube con una suscripción o compartiendo. Cada apoyo es una vela pequeña que permite que estas historias sigan contándose sin sensacionalismo, sin juicio, solo para escuchar a una persona atrapada dentro de la historia. La primera parte se cierra ahí, cuando el amor acaba de entrar en el hielo y todavía cree que puede ser suficientemente cálido. Las siguientes partes mostrarán el precio de esa fe, cuando la familia se convierte en fortaleza y la fortaleza empieza a ser un lugar sitiado. El palacio de Alejandro quedaba algo apartado de los ejes ceremoniales y ruidosos de San Petersburgo, como si alguien lo hubiera colocado a propósito en el borde, lo bastante cerca para gobernar, lo bastante lejos para respirar. Alexandra lo amó desde los primeros días. No por su belleza, sino por la sensación de poder cerrar la puerta y dejar el mundo fuera. En su interior lo llamaba hogar, aunque en la corte casi nadie usara esa palabra para un palacio. El hogar, para Alexandra, empezaba con la voz de los niños. Olga nació antes de que ella alcanzara a entender del todo el papel de una emperatriz. El bebé cabía entero en sus manos, con una respiración pequeña como un ala. Alexandra aprendió a escuchar ese aliento como quien escucha el clima. Mientras fuera regular, todo lo demás podía esperar. Luego llegó Tatiana, con una mirada más seria, como si hubiera nacido con disciplina en la sangre. María traía una ternura amplia. Anastasia era una risa que estallaba de golpe. 4 hijas, 4 latidos, 4 mundos pequeños a los que Alexandra les extendía una manta cada noche, tan gruesa como si quisiera detener el viento. Amaba a sus hijos con un amor sin medida. En la habitación infantil, se arrodillaba a la altura de sus ojos, peinaba despacio, hablaba poco, besaba la frente durante mucho tiempo. Alexandra no necesitaba público para la maternidad, necesitaba calma. Pero la corte miraba esas 4 cunas con otra mirada, una mirada que contaba. Cada felicitación llevaba detrás una pregunta que no se decía: ¿cuándo será suficiente? La presión por el heredero no llegó como una orden, llegó como niebla. En cada baile, en cada inclinación de cabeza, en cada elogio de princesas hermosas, había un hueco. Alexandra sentía ese hueco tocarle la espalda al cruzar los pasillos. No se rebelaba. Solo hacía la manta más gruesa, cerraba antes la puerta del cuarto infantil y se quedaba más tiempo en la pequeña capilla al final del corredor, donde las velas no juzgaban. Cuanto más era madre, más se apartaba de lo que llamaban sociedad. Odiaba los bailes porque la risa no se detenía lo suficiente como para volverse real. Odiaba la exhibición porque arrastraba lo íntimo hacia la luz. La aristocracia la llamaba orgullosa, distante, fría. Alexandra escuchaba, pero no cambiaba. No sabía cómo mantener el hogar y, al mismo tiempo, complacer miradas exigentes. Así que eligió el hogar. El aislamiento no necesita una puerta cerrada con llave. Se construye con susurros y sonrisas correctas. En las fiestas, Alexandra estaba junto a Nicholas, con la mano sobre la suya como correspondía, pero sentía que un círculo fino se dibujaba a su alrededor. Ese círculo no la expulsaba, solo mantenía distancia. Ella se acostumbró a esa distancia más rápido de lo que esperaba. Al menos la distancia era honesta. Nicholas amaba a su esposa en silencio. Le permitía retirarse al palacio de Alejandro, elegir quedarse en la habitación infantil en lugar de aparecer. Pero ese amor se fragmentaba por el deber. Cada vez que él salía hacia reuniones largas, Alexandra hacía la manta más gruesa, no solo para los niños, sino para sí misma. La familia se convirtió en fortaleza, la fortaleza se convirtió en motivo. Entonces llegó 1904 como una vela que se enciende en pleno invierno. Alexei nació en una mañana silenciosa. Su primer llanto era fino, pero claro. Alexandra lo sostuvo y sintió que el mundo, de pronto, se detenía, no por el poder, sino por una alegría pura.
Por primera vez en años, se permitió creer que Dios había respondido, que la manta ya era lo bastante gruesa, que el viento podía parar. Pero esa alegría traía un filo. No se mostró de inmediato. Al principio fueron moretones sin explicación, un corte pequeño que sangraba más de lo normal. Luego, el olor de los medicamentos entró en la habitación infantil, un olor metálico y de hierbas, que se quedaba en las manos. Las vendas se apilaban. La respiración del niño se volvía irregular. Alexandra se quedaba junto a la cama, con la mano temblando, pero con los ojos obligados a no temblar. Los ojos, lo sabía, debían ser el lugar donde su hijo encontrara orden. La hemofilia no se nombraba en la casa. Existía como una sombra, lo bastante cerca para helar, lo bastante lejos para no tocar. Alexandra la encerró en una caja invisible, puesta en medio del matrimonio. Ella creía, Dios la estaba probando. No para castigarla, sino para medirla. Para ver cuánto podía mantenerse firme cuando todo le pedía caer. Empezaron las noches largas. Alexandra se sentaba junto a la cama de Alexei y contaba la respiración como quien cuenta cuentas de un rosario. Cada aliento que pasaba era una oración aceptada. Aprendió a escuchar la vida en su medida más pequeña. A vivir en el espacio entre la esperanza y el miedo. Cada vez que la sangre se detenía, agradecía. Cada vez que volvía, no acusaba. Su tarea, pensaba, era que el hogar no se derrumbara. El secreto de la enfermedad convirtió a la familia en una habitación cerrada. Alexandra no se lo dijo a nadie salvo a Nicholas. Y aun con él, hablaba con frases cuidadosamente envueltas. Nicholas amaba a su esposa, sufría con ella. Pero lo empujaban hacia afuera, informes, firmas, rostros que exigían decisiones. Empezaron a vivir con 2 respiraciones, una en el cuarto infantil y otra en los pasillos del poder. Y esas 2 respiraciones no iban al mismo ritmo. Hubo noches en que Nicholas regresaba tarde, se detenía en la puerta del cuarto infantil y miraba la luz de las velas vacilar. Alexandra levantaba la vista y sonreía lo suficiente para que él se calmara. No hablaban mucho. Hablar, a veces, rompe la fragilidad que hay que sostener. Su amor ya no necesitaba palabras, necesitaba presencia en el momento correcto. Y esa presencia se volvía cada vez más rara. Alexandra rezaba más, no para pedir algo grande, sino para pedir lo suficiente. Lo suficiente para pasar la noche. Lo suficiente para la mañana siguiente. Lo suficiente para que Alexei pudiera reír. Lo suficiente para que sus 4 hijas no entendieran demasiado pronto que el mundo puede ser cruel con aquello que aman. Creía que, si mantenía a la familia lo bastante cerrada, la historia pasaría por fuera de la ventana sin detenerse. Pero el palacio no permite estar cerrado para siempre. Los rumores se colaban como corrientes de aire por una rendija. Volvía la mirada que contaba. Alexandra escuchaba susurros sobre influencia, fe ciega, una madre excesiva. Los oía y cerraba la ventana aún más. No entendía por qué querer un hogar podía convertirse en una falta. No entendía por qué amar a su hijo se leía como ambición. A veces, en la pequeña capilla, con las velas iluminando los rostros de los santos, se preguntaba si el orden en el que creía existía fuera de esa habitación. Apartaba la pregunta de inmediato. La duda, le habían enseñado desde niña, es lo que agrieta cualquier estructura. Y ella no permitía grietas. El palacio de Alejandro, con sus pasillos conocidos, se convirtió en un abrazo. Pero ese abrazo también era un objetivo. Cada vez que una puerta se cerraba, afuera aparecía alguien más que quería abrirla. Alexandra empezó a entenderlo. La familia es refugio y, precisamente por eso, será atacada con miradas, con palabras, con exigencias invisibles. Ella se preparó para el sitio no con armas, sino con costumbres, horarios estrictos, comidas regulares, oraciones sin falta, mantas siempre gruesas. Nicholas veía esa fortaleza y se sentía a la vez agradecido y asustado. Amaba a su esposa porque mantenía la casa en pie, temía el precio de permanecer demasiado tiempo de pie frente al viento. Pero el deber lo arrastraba, y cada vez que se iba, Alexandra se quedaba un poco más, cargaba un poco más, creía un poco más, en que el amor bastaba. Si estás escuchando esta historia, apoya el canal de YouTube con una suscripción o compartiendo. Tu apoyo es el silencio necesario para que estas historias de una familia en medio de la historia puedan seguir contándose, lentas, pesadas, humanas. 1904-1913 San Petersburgo, Tsarskoye Selo, Livadia. Eje principal, sentirse sitiada, el destino acelera, la fe se convierte en obsesión.
El mundo no llama a la puerta una vez y se va. Llama sin parar, con ritmos distintos, manos distintas y una persistencia fría. Alexandra lo oyó muy pronto, en cuanto empezó la guerra ruso-japonesa, como un rugido profundo al otro lado del muro que ella había intentado levantar alrededor de su familia. La guerra, para Alexandra, no era un mapa ni flechas avanzando. Tenía la forma de una ausencia. Nicholas viajaba más. Mañanas en las que salía temprano de la habitación, noches en las que volvía tarde con el rostro tenso, la mirada detenida en algún punto más allá de la ventana. Llegaban más cartas, apiladas sobre la mesa, papel fino, pero pesado. Los mensajeros entraban con pasos cautelosos, como si un gesto demasiado brusco pudiera hacer caer la mala noticia del bolso. Alexandra permanecía en la pequeña capilla de Tsarskoye Seló, donde las velas no temblaban. Afuera, el viento pasaba por los árboles y dejaba ráfagas de sonido entrecortado, y ella las oía como cañones lejanos. No sabía dónde estaba el frente, solo sabía que ese muro estaba siendo probado. Cada vez que terminaba de rezar, apoyaba la frente en el suelo frío, inhalaba hondo y se levantaba con la misma promesa: sostener el hogar. 1905 llegó como una fiebre que no bajaba. Los rumores corrían más rápido que las cartas. Los gritos alcanzaban el palacio desde muy lejos, pero lo bastante cerca como para hacer vibrar los cristales. El domingo sangriento no se le apareció a Alexandra en forma de cadáveres, se le apareció en puertas cerradas, en más guardias, en un cambio de ritmo en los pasos del pasillo. El palacio dejó de ser abrazo, se convirtió en caparazón. Alexandra tuvo miedo, pero ese miedo no la empujó hacia afuera. La metió más adentro. Cuanta más inestabilidad, más se aferraba a la familia. La habitación infantil se volvió el centro del mundo. Por las noches, se sentaba junto a la cama de los niños y leía en voz baja frases conocidas, más despacio que antes, como si la velocidad pudiera calmar la realidad. Nicholas estaba cuando podía, pero la distancia entre cada cuando podía se hizo más larga. Las reuniones con ministros, las exigencias de reforma, las firmas, todo se llevaba a Nicholas lejos del cuarto más cálido de su vida. Alexandra lo veía irse, lo entendía, pero no lo aceptaba. Entender no es estar de acuerdo. Para ella, estar de acuerdo significaba abrir la puerta. Y había aprendido que abrirla ahora era peligroso. Fue en ese vacío cuando Rasputín entró en su vida, no como una figura mística, sino como una salida desesperada. Alexandra no buscaba milagros, buscaba vida. Alexei, con la enfermedad guardada bajo llave, sufría crisis repentinas, hemorragias que encogían el tiempo. El olor de los medicamentos se volvió cotidiano. Las vendas se amontonaban. Alexandra se quedaba allí, con la mano sobre el pecho del niño, sintiendo la respiración como un hilo. Rasputín hablaba poco. Su presencia, fuera cual fuera el mecanismo, venía acompañada por momentos en los que Alexei sufría menos, en los que la sangre se detenía. Para Alexandra, eso bastaba. No porque fuera ingenua, sino porque era una madre acorralada. Mientras el mundo afuera dudaba, ella miraba la cama de su hijo y elegía lo único que todavía podía elegir: la vida. La fe empezó a cambiar de forma. Del amor pasó a ser algo que había que sostener a cualquier precio. Alexandra protegía a Rasputín no por poder, sino por miedo a perder a su hijo. Cada crítica que oía, la filtraba por una sola pregunta: ¿esto ayuda a que Alexei viva? Si no, era ruido. Nicholas lo sabía. No era ciego a los susurros. Pero también veía a su hijo dormir tranquilo después de noches interminables. Su amor, desde entonces, añadió una capa más de secreto. Se escribían más. Las cartas se convirtieron en refugio cuando la vida real estaba llena de puertas cerradas. Palabras dulces y de confianza, mezcladas con sombras de guerra y opinión pública. Alexandra se apoyaba más en Nicholas. Nicholas era arrastrado más lejos de ella, dos fuerzas opuestas tensando la cuerda. Hubo cartas que Alexandra escribió de noche, con una vela que titilaba. Contaba cosas de los niños, detalles pequeños, una sonrisa, un paso, como si anotarlos pudiera mantenerlos a salvo. Nicholas respondía con una ternura cansada, prometía volver pronto, decía que todo saldría bien. Esas promesas no eran mentira, solo eran demasiado lentas. Después de 1905, el mundo afuera no dejó de probar la puerta. Alexandra respondió cerrándola aún más. Evitaba los rituales sociales. Rechazaba los belles. La aristocracia la llamaba distante, ella lo llamaba ahorrar energía. Cada unidad de energía guardada era una unidad para la familia. No sabía que ese retiro iba deformando su imagen afuera,
como una figura vista a través de un cristal helado. Rasputín se convirtió en el punto donde se concentraba todo juicio. Alexandra oía palabras pesadas, influencia, superstición, peligro, y sentía que resbalaban por la superficie del miedo real. El miedo real tenía la forma de un niño. Todo lo demás, ella podía soportarlo. Nicholas era arrastrado cada vez más hacia afuera, no solo por la guerra, sino por la obligación de estar presente. Alexandra sentía la distancia entre ellos no en kilómetros, sino en ritmo. 2 respiraciones distintas dentro de un mismo espacio. Ella quería retenerlo en casa, él debía salir por la puerta. Su amor era como una cuerda de instrumento, cuanto más tensa, más alto el sonido, y más cerca la ruptura. 1913 llegó con la celebración de los 300 años de los Romanov. El imperio festejaba. Banderas, música, ceremonias, todo preparado para demostrar continuidad. Alexandra estaba en medio de la multitud y sentía las miradas caer sobre ella como olas frías. No todas eran hostiles, pero ya no eran afecto. En esos rostros vio otra clase de espera, esperar una grieta. La sensación de estar sobre un lago helado era tan clara que dolía. El hielo parecía firme, la risa sonaba. Pero en algún lugar, un sonido apenas audible, el crujido. Alexandra apretó la mano de Nicholas con más fuerza. Él sonrió como dictaba el protocolo. Ella sonrió también. Por dentro, se encogía, como si protegiera del frío una llama pequeña. Después de la fiesta, regresó al palacio de Alejandro y exhaló hondo. Hogar. Tocó la pared, el marco de una puerta, como quien confirma lo material. Pero incluso allí el mundo seguía llamando. Llegaban más cartas. Los susurros no paraban. Vigilaban à Rasputin. Malinterpretaban à Alexandra. Ella empezó a vivir en un estado de alerta prolongado, una lucidez cansada. Por las noches volvía a la capilla. Las velas ardían parejas. Alexandra no pedia victoria. Pedía lo suficiente. Lo suficiente para esta noche. Lo suficiente para que Alexei pasara la crisis. Lo suficiente para que Nicholas regresara entero. En esa etapa, la fe ya no era apoyo, era un escudo. Y un escudo, usado demasiado tiempo, se vuelve un peso. A veces se preguntaba, si abro la puerta, ¿el mundo llamará menos? Apartaba esa pregunta. Abrir, lo sabía, era más peligroso. Ella eligió cerrar. Cerrar con familia, con fe, con hábitos. Afuera, el mundo seguía moviéndose. Adentro, Alexandra sostenía el ritmo. La guerra no llega como una explosión. Llega como un olor. Un olor metálico, finísimo, que se cuela por todas las puertas y se pega a la ropa, al cabello, a la memoria. Alexandra lo notó en los primeros días de 1914, cuando las noticias corrían más rápido que las cartas, cuando cada mañana al despertar traía la sensación de que algo había cambiado durante la noche, aunque nadie lo dijera directamente. Entró en el hospital con el papel que eligió para sí misma, ser útil. No para demostrar nada, sino para mantenerse en pie. Las vendas blancas se apilaban y enseguida cambiaban de color. El olor de la sangre no se parecía al de los libros de oración, era cálido, pesado, se quedaba pegado. Los gemidos no se alargaban, se cortaban, como respiraciones interrumpidas. Alexandra aprendió a trabajar sin dejar que la mirada se detuviera demasiado. Cambiaba vendajes, se lavaba las manos, bajaba la cabeza, se levantaba. Esos gestos repetidos creaban un orden temporal, el único orden que aún parecía posible. Quería ser útil. Pero cuanto más se exponía, más la odiaban. Su origen alemán se volvió una sombra que caminaba delante de ella por los pasillos. Los susurros no necesitaban boca, se movían solos. Alexandra los oía en la forma en que la gente se detenía al verla entrar, en miradas que se apartaban demasiado rápido. No respondía. Responder, lo sabía, solo agrandaría el ruido. Eligió el silencio como una manera de guardar energía para lo que más la necesitaba, su familia. Cuando Nicholas decidió irse a la Stavka en 1915, esa decisión no se dijo con frases largas. Se dijo con una mirada esquiva, con ropa doblada con cuidado, con el sonido de un tren ya preparado. El andén estaba cubierto de nieve. El aliento se volvía humo. Alexandra se quedó inmóvil, con la mano sobre el guante, sintiendo el frío atravesar la tela. El tren se fue despacio, lo bastante despacio como para estirar cada segundo. Desde ese momento, su matrimonio quedó partido por la distancia, no solo geográfica, sino de ritmo.
La ausencia se volvió una forma de violencia suave, no hace ruido, pero desgasta. Las cartas unían esas dos mitades con papel delgado. Alexandra escribía con constancia, con cuidado, poniendo en cada línea una parte de la calma que ya no estaba segura de conservar. Nicholas respondía desde Mogilev con una ternura cansada. Entre las frases de amor había huecos, cosas no dichas, cosas que no podían decirse. Alexandra leía cada palabra con atención, como si entre esos huecos existiera otra manera de respirar. El palacio, sin Nicholas, se volvió un espacio denso. Reuniones urgentes tras puertas cerradas. Rostros que entraban y salían. Alexandra escuchaba, opinaba, no como política, sino como alguien que intenta que la rueda no se salga del eje. Pero cada vez que hablaba aparecía una nueva etiqueta: influencia, interferencia, espía. Oía su nombre en murmullos, como una acusación. Su miedo no miraba hacia afuera, volvía al cuarto infantil. Alexei enfermaba. Los dolores llegaban de golpe. Alexandra se quedaba junto a la cama, con la mano en su frente, sintiendo la temperatura subir y bajar como una marea. Rasputín, en ese momento, era como una muleta espiritual. No era bonito, no era amado, pero la ayudaba a sostenerse. Cada vez que Alexei mejoraba, Alexandra sentía que acababa de cruzar otra noche. Los de afuera no veían esa noche, solo veían el nombre de Rasputín, y con eso les bastaba para condenarla. Las noches se alargaron. Alexandra caminaba por los pasillos y oía sus propios pasos devolviéndose en eco. Cada puerta que se cerraba detrás de ella añadía otra capa de aislamiento. Empezó a vivir en un estado de vigilancia prolongada. No dormía profundo. No comía mucho. Pero trabajaba con regularidad. Creía que, si mantenía el ritmo, la casa no se derrumbaría. Las malas noticias llegaban más rápido que las cartas. Nombres, cifras, no los recordaba. Recordaba la cara del mensajero y cómo evitaba mirarla de frente. Recordaba el sonido de las botas en el suelo. Recordaba cómo respiraba lento para no caer. En el hospital, las vendas nunca eran suficientes. En el palacio, las explicaciones nunca eran suficientes. En 1916, la oscuridad se hizo más espesa. Rasputín empezó a ser vigilado abiertamente. Alexandra sentía la tensión a su alrededor como una cuerda de instrumento. Y luego llegó la noticia una noche, sin escándalo, sin gritos. Solo una frase corta que cayó como una piedra: Rasputín había muerto. Lo primero que sintió no fue dolor. Fue vacío, como si alguien hubiera cortado de golpe la cuerda de la que ella se sostenía en la oscuridad. Alexandra se quedó sentada mucho tiempo. No lloró, no llamó a nadie. Quedó en silencio absoluto. El miedo llegó después, claro como una orden. ¿Y ahora quién salva a Alexei? Ese miedo no tenía forma grandiosa, tenía la forma de un niño que no duerme en paz. Alexandra le escribió a Nicholas. Las frases estaban partidas, pero no histéricas. No se permitía entrar en pánico. El pánico, lo sabía, es un lujo cuando una casa está sitiada. Pero desde esa noche, su fe quedó con un corte. La muleta se había roto. Tenía que sostenerse sin ella. El palacio ya no era una fortaleza. Era una prisión. Más guardias. Puerta controlada. Reuniones menos frecuentes, pero más pesadas. Alexandra cruzaba las habitaciones como si atravesara capas de aire espeso. Cada decisión pequeña era examinada. Cada silencio era malinterpretado. Empezó a entenderlo con claridad. Todo su esfuerzo por proteger la casa había convertido la casa en un objetivo. Nicholas estaba lejos. Su ausencia se volvió tan larga que Alexandra tuvo que aprender a hacerse preguntas sola y a responderse sola. Su amor ya no era un intercambio, era resistir en paralelo. Alexandra resistía quedándose. Nicholas resistía estando lejos. Y esas dos resistencias no se tocaban. El final de 1916 pasó con un peso difícil de nombrar. Alexandra rezaba con menos palabras, pero durante más tiempo. No pedía grandes cosas. Pedía lo suficiente. Lo suficiente para una noche sin sangre. Lo suficiente para una mañana sin malas noticias. Lo suficiente para que Nicholas regresara. A comienzos de 1917, la presión llegó a un punto extraño: el silencio. Un silencio que no prometía nada. Alexandra lo sintió como antes de una tormenta, no por el viento, sino por cómo la gente empezó a hablar más bajo. La fortaleza que había levantado con amor había resistido más de lo que esperaba. Pero esa fortaleza, atravesada por la guerra,
se había convertido en una prisión. Si estás escuchando hasta aquí, apoya el canal de YouTube con una suscripción o compartiendo. Tu apoyo es el silencio necesario para contar completos estos capítulos pesados, sobre una esposa que se queda mientras la historia pasa como un tren que no se detiene. Marzo de 1917 no llegó con una declaración. Llegó con sonidos pequeños, pero distintos. El paso de los soldados cambió de ritmo. Las voces en los pasillos perdieron reverencia y ganaron órdenes. Los rituales que marcaban el día empezaron a caer como hojas secas. Alexandra lo supo incluso antes del anuncio oficial, por el frío que se extendía más rápido de lo habitual, por puertas que se cerraban sin que nadie se inclinara para saludar. La Revolución de Febrero no entró a la habitación infantil. Se quedó afuera y cambió la cerradura. La abdicación de Nicholas no se le contó a Alexandra con un discurso. Se dejó sobre la mesa como una hoja delgada, lo bastante afilada como para cortar. Alexandra leyó, apoyó la mano en el borde del escritorio e inhaló hondo. No hubo llanto. No hubo queja. Solo un desplazamiento pequeño por dentro, como cuando una casa conocida se inclina unos grados, y de pronto, todo empieza a deslizarse. Desde ese día, las puertas cambiaron de llave. No todas a la vez. Un poco cada día. Nuevos guardias. Nuevas respuestas. Inspecciones inesperadas. El miedo crecía de una forma silenciosa, no necesita gritos para expandirse. Alexandra entendió que el poder se había ido, pero la responsabilidad se quedaba. Y esa responsabilidad ahora tenía la forma de que la comida alcanzara, de que la ropa abrigara, de que la oración no se olvidara. La familia quedó bajo arresto en Tsarskoye Seló. El trono se encogió hasta convertirse en una mesa de comedor, pensó Alexandra mientras colocaba los platos con cuidado. Las rutinas pequeñas se volvieron pilares. Coser para que las manos tuvieran algo que hacer, leer para que la mente tuviera un camino, rezar para que el tiempo tuviera ritmo, jugar con los hijos para que la risa no desapareciera del todo. Intentaba convertir la prisión en hogar, no con palabras, sino con hábitos. Los hábitos, lo había aprendido, son la forma más duradera de la esperanza. La política aparecía como órdenes sobre la mesa, como inspecciones rápidas y frías, como prohibiciones de abrir la ventana por seguridad. Alexandra asentía, lo anotaba por dentro y continuaba. No negociaba con lo imposible. Negociaba con el mañana manteniendo a salvo el hoy. Cuando el tren hacia Siberia salió de la estación, Alexandra se quedó pegada a la ventana. La nieve lo cubría todo, blanca hasta doler en los ojos. El tiempo se volvió espeso como algodón, no caía, pesaba. En el tren, la familia se sentó más junta que antes. El espacio se estrechó, la cercanía se volvió preciosa. Alexandra miró a Nicholas y vio en sus ojos un cansancio que ya había pasado la ansiedad. Él ya no tenía que gobernar, tenía que estar. Tobolsk los recibió con silencio. La nieve aquí no brillaba, se extendía, interminable. Los días pasaban lentos, lo bastante lentos como para que cada gesto fuera visible. Alexei estaba muy enfermo. Alexandra envejeció en pocos meses, no por arrugas, sino por levantarse más despacio, sentarse con más cuidado, respirar más corto. El amor ya no era romántico. Era cuidar. Limpiar la frente. Cambiar Vanda. Guardar silencio en el momento justo para que el niño no tuviera miedo. Nicholas estaba allí, haciendo cosas pequeñas. Leía a los hijos. Arreglaba una silla. Se reía cuando Anastasia hacía una broma. En ese frío espeso, la familia se sostenía con gestos profundamente humanos. Alexandra miraba eso y entendía. Si la historia se lo llevaba todo, al menos no se había llevado la forma en que podían sentarse juntos alrededor de una mesa. Luego llegó Ekaterimburgo como otro estrechamiento. La Casa Ipatiev, una casa cerrada a cal y canto. Pasillos estrechos. Puertas selladas. Guardias ásperos. Voces cortantes. Aire sin oxígeno suficiente. La familia se encogió como una llama pequeña en una habitación cerrada. Alexandra contaba los pasos de la cama a la puerta, de la puerta a la mesa, como si midiera el mundo para que cupiera dentro de ellos. Los últimos días no tuvieron clímax. Solo nuevas reglas. Solo más inspecciones. Alexandra mantenía la rutina como quien mantiene el pulso. Miraba a sus hijos con una mirada que guardaba, no para despedirse, sino para colocarlos en su sitio dentro de la memoria. Nicholas le tomaba la mano más a menudo. Hablaban poco. Hablar, en ese momento, era demasiado. La noche del 16 al 17 de julio no se distinguió de otras noches. Alexandra réseau brève.
Puso la mano sobre los hombros de sus hijos con los ojos, un contacto invisible, pero real. Nicholas le tomó la mano. En ese instante profundamente humano, lo único que Alexandra quería era estar juntos. Sin títulos. Sin futuro. Solo juntos. Cuando el destino se cumplió, no necesitó palabras hermosas. Cortó la respiración. Pero antes de que se la quitaran, la familia ya estaba en la misma habitación del amor. Pequeña, cerrada, pero lo bastante sólida como para que no se deshicieran. El amor no salvó a la dinastía. La historia no cambia de rumbo por lo íntimo. Pero en la última habitación, el amor fue lo único que les quedó para no estar solos antes de que se lo llevaran. Alexandra lo entendió no como teoría, sino como vida, construyendo hogar en la tormenta, guardando fuego en el frío, y eligiendo quedarse con los que amaba hasta el último segundo. Si has caminado con esta historia hasta aquí, gracias por escuchar despacio. Una suscripción o un compartir el canal de YouTube es un gesto pequeño, pero real, para que estas historias contadas con respiración humana sigan teniendo lugar. No para cambiar la historia, sino para recordar que, en medio del derrumbe, hubo familias que se amaron hasta el final.